Hay millones de Biblias acumulando polvo en estantes de todo el mundo en este momento. La palabra de Dios, su voz santa, viva y que respira, está al alcance de cada mano, pero no tocada por tantos corazones. La llevamos a la iglesia, la citamos cuando nos conviene, pero la leemos, abrimos sus páginas con temblorosa reverencia, como si el Dios de toda la creación estuviera hablando directamente a nuestra alma. Mis queridos amigos, la Biblia no es solo otro libro, no es un libro de texto, no es un manual de historia, no es una decoración para la mesa de café, es el mismo aliento de Dios. Y quiero preguntarles hoy, ¿qué pasaría si la leyeras todos los días? No solo los domingos, no solo cuando el problema toque a tu puerta, sino cada mañana, cada noche, como si tu próximo aliento dependiera de ello. Porque déjame decirte algo, depende de ello. Tu próximo aliento, tu próxima decisión, tu próximo paso en la vida, depende de lo que dice este libro. No se trata solo de leer, se trata de vivir, se trata de obedecer, se trata de rendirse. La Biblia es el único libro que cuando lo abres, también te abre a ti. Y cuando lo lees con un corazón humilde, comienza a leerte a ti. Así que te pregunto, ¿qué sucede cuando lees la Biblia todos los días? La respuesta puede sacudir tu mundo, pero también podría salvar tu alma. Queridos creyentes, hoy hay una crisis en los corazones de muchos. No porque nos falte acceso a la verdad, sino porque hemos olvidado dónde encontrarla. La Biblia, la santa palabra de Dios, ha sido transmitida a través de los siglos, preservada por la sangre de los mártires, traducida a través del fuego de la persecución y entregada a nuestra generación con un poder incomparable. Sin embargo, muchos de nosotros hemos permitido que se convierta en nada más que un símbolo religioso en una estantería o un icono digital en una pantalla. Hemos olvidado que este libro no es solo historia antigua, está vivo, habla, convence, sana, guía. En todo el mundo, la gente está buscando respuestas. Están mirando a la política, a la ciencia, a las redes sociales, a la filosofía. Pero las respuestas a las preguntas más profundas de la vida no se encuentran en la sabiduría del hombre, se encuentran en la palabra de Dios. Esta Biblia no es como cualquier otro libro. No está destinada a ser hojeada. No está destinada a ser leída de manera casual como un periódico o una revista. Es la voz de Dios llamándote. Cuando abres la Biblia, no solo estás leyendo una historia, estás entrando en una conversación divina con el Creador del cielo y de la tierra. La gente me pregunta todo el tiempo, Billy, ¿cómo leo la Biblia? Quieren saber por dónde empezar, cómo entenderla, cómo hacerla parte de sus vidas. Pero la verdadera pregunta que deberíamos hacer es, ¿cómo puedo permitirme no leerla? Porque cuando comienzas a leer la Biblia, todos los días, algo empieza a cambiar, no solo a tu alrededor, sino dentro de ti. Tu corazón comienza a suavizarse, tu mente empieza a renovarse, tus ojos comienzan a ver el mundo de manera diferente. La palabra de Dios es una lámpara a tus pies y una luz en tu camino. Sin ella caminamos en la oscuridad, con ella caminamos en la luz de la verdad. Hoy vamos a hablar de cómo leer la Biblia y, más importante aún, de lo que comienza a suceder cuando la haces una parte diaria de tu vida. Este mensaje no es solo para los eruditos, no es solo para los teólogos, es para la madre que cría a sus hijos, el joven que intenta encontrar su propósito, la mujer anciana que busca paz, el adolescente perdido en la confusión. Este mensaje es para cada alma que anhela escuchar a Dios. Y Él está hablando aquí mismo, ahora mismo, a través de su palabra. La Biblia no es un libro mudo, no es un manuscrito olvidado acumulando polvo en los rincones de viejas bibliotecas. La Biblia es la voz del Dios vivo. Cuando abres sus páginas, no solo estás leyendo palabras escritas por hombres,
Estás escuchando el mismo aliento de Dios, resonando a través de los siglos hasta tu alma. Por eso Pablo le escribió a Timoteo diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Lo escuchaste? Toda la escritura, no solo las partes que son fáciles de entender, no solo los versículos que nos gusta citar cuando la vida es tranquila, sino toda ella es inspirada por Dios. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Al principio dijo: sea la luz, y fue la luz. Él habló al universo y lo trajo a la existencia. Habló a Abraham e hizo un pacto que cambiaría el mundo. Habló a través de los profetas y su palabra nunca volvió vacía. Y hoy, esa misma voz sigue hablando a través de la Biblia. Pero la pregunta es: ¿estás escuchando? Muchas personas pasan por la vida espiritualmente sordas. Encienden las noticias, deslizan sus teléfonos, escuchan 1000 opiniones, pero nunca se detienen a escuchar lo que Dios ya ha dicho. Sin embargo, Jesús declaró: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu alma no puede sobrevivir sin la palabra de Dios. Así como tu cuerpo necesita comida y agua, tu espíritu necesita verdad. Y esa verdad se encuentra en la Biblia. Una vez conocí a un hombre que me dijo: Billy, traté de leer la Biblia, pero no me habló. Le pregunté: ¿la leíste con los oídos abiertos? Me miró confundido. Entonces le dije: no tus oídos físicos, sino los oídos de tu corazón. Verás, la Biblia no es como otros libros. Requiere un corazón rendido, un espíritu humilde y una mente abierta. Cuando la abordas con reverencia y fe, Dios comienza a hablar, no con truenos, no siempre con señales, sino con la tranquila claridad de la verdad que atraviesa el alma. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso significa que cuando lees la Biblia también te está leyendo a ti. Expone las mentiras que has creído. Trae convicción donde hay pecado. Trae consuelo donde hay dolor. Trae dirección donde hay confusión. Esto no es tinta muerta en una página. Esto es la palabra viva del Dios vivo. La Biblia es la voz de Dios en forma escrita. Él está hablando ahora con la misma claridad con la que siempre lo ha hecho. La pregunta no es si Él está hablando. La pregunta es si estamos dispuestos a escuchar. Si callamos nuestros corazones, si abrimos las páginas cada día con oración y fe, Dios comenzará a hablar de maneras que nunca imaginamos. Él está llamando, Él está hablando y está esperando que escuches su voz. Hay algo misterioso y hermoso que sucede cuando una persona abre la Biblia con un corazón sincero. Las palabras en la página no son solo tinta y pergamino, son luz, son vida y son poder. Cuando abres la palabra de Dios, ella comienza a abrirte. Llega a las partes más profundas de quién eres. No solo para informarte, sino para transformarte. Hoy en día, muchas personas están buscando paz, propósito, sanación, pero las buscan en los lugares equivocados. La verdad es que tu corazón nunca será completo hasta que sea abierto por la palabra que lo creó. David escribió en el Salmo 11:130: la entrada de tus palabras da luz, da entendimiento a los sencillos. ¿Lo escuchaste? Cuando su palabra entra, la luz entra. La oscuridad no puede quedarse. El miedo comienza a perder su agarre. La confusión empieza a desvanecerse. Cuando la palabra de Dios entra en tu vida, ilumina lugares que ni siquiera sabías que estaban ocultos. Revela los pedazos rotos, no para avergonzarte, sino para sanarte. Revela el pecado, no para condenarte, sino para atraerte al arrepentimiento
y la gracia. Recuerdo a una joven que vino a uno de nuestros encuentros llorando. Había probado de todo, terapia, éxito, relaciones, pero su corazón seguía en pedazos. Me dijo: Billy, no sé qué más hacer. Le di una Biblia y le dije: empieza aquí. Ella me miró dudosa y dijo: ¿realmente esto ayudará? Le respondí: esto no es solo un libro, es la voz de Dios, y Él sabe cómo sanar un corazón roto mejor que nadie. Meses después me escribió y dijo: empecé a leer los Salmos, y fue como si Dios me hablara directamente. El dolor no desapareció de la noche a la mañana, pero mi corazón comenzó a cambiar. La Biblia no solo enseña teología, trae encuentro. Cuando lo lees, no solo estás aprendiendo acerca de Dios, estás encontrándote con Él. Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanecer en Cristo es dejar que su palabra eche raíces en tu alma. Es abrir tu corazón cada día y decir: Señor, háblame, moldea mi vida, usa. Sus palabras no son vacías. Llevan poder para destruir fortalezas, romper adicciones, reconstruir matrimonios, restaurar la esperanza donde la esperanza ha muerto. En Lucas 24, después de la resurrección, 2 discípulos caminaban por el camino a Emaús. Estaban confundidos, con el corazón roto. Pero entonces Jesús vino y caminó con ellos. ¿Y qué hizo? Abrió las Escrituras para ellos. Y la Biblia dice: no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras Él nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras. Lucas 24. Eso es lo que sucede cuando se abren las Escrituras. Enciende tu corazón, no con emoción, sino con la verdad divina, con la presencia del mismo Cristo. Cada vez que abres la Biblia, estás colocando tu corazón sobre la mesa de operaciones del gran médico. Estás diciendo: Señor, aquí estoy. Haz lo que solo tú puedes hacer. Y cuando haces eso, Él comienza a abrir tu corazón a cosas que nunca habías visto antes. Comienza a verter su verdad, su gracia, su amor, su propósito. Y poco a poco, día tras día, tu corazón comienza a latir al ritmo del suyo. Hay un hambre profunda en cada alma humana. No puede ser satisfecha con dinero. No puede llenarse con fama ni placer. Es una hambre puesta allí por el mismo Dios. Un hambre por la verdad, por la justicia, por algo eterno. Y solo una cosa puede satisfacerla: la palabra del Dios vivo. La Biblia no es solo un libro para estudiar, es pan para comer, es alimento para el alma, es el pan diario para el corazón hambriento. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como tu cuerpo necesita comida todos los días para sobrevivir, tu espíritu necesita la palabra de Dios todos los días para prosperar. No puedes esperar vivir una vida cristiana victoriosa si estás hambriento de tu alma. No puedes caminar en gozo y fortaleza si alimentas tu corazón con las calorías vacías de este mundo. Las noticias no te satisfacen. El entretenimiento no te satisface. Las redes sociales no te satisfacen. Pero la palabra de Dios te llenará, te fortalecerá. Una vez conocí a un hombre que había escalado la cima del éxito en el mundo empresarial. Tenía los autos, la casa, el respeto de sus compañeros. Pero cuando se sentó frente a mí, sus ojos estaban vacíos. Me dijo: Billy, tengo todo lo que pensaba que quería, pero todavía me siento vacío. Lo miré y le dije: eso es porque tu alma está hambrienta. Alimentaste tu mente, alimentaste tu carrera,
pero has descuidado lo que más importa, tu caminar con Dios a través de su palabra. Ese hombre comenzó a abrir su Biblia cada mañana antes de sus reuniones y me dijo después: he encontrado una paz que nunca supe que existía. Jeremías 15:16 dice: se hallaron tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue para mí la alegría y el regocijo de mi corazón. El profeta no solo leyó la palabra, la consumió, la devoró. Como un hombre hambriento devora una comida, y el resultado, gozo, regocijo, satisfacción. Eso es lo que sucede cuando comienzas a tratar la Biblia como tu pan diario en lugar de un ritual religioso. Pero déjame decirte algo, esto no siempre es fácil. La vida se pone ocupada, los horarios se llenan. El enemigo hará todo lo que pueda para mantenerte alejado de la palabra de Dios. Él sabe que un cristiano que se alimenta de las Escrituras es peligroso para el reino de las tinieblas. Por eso te distrae, por eso te tienta a saltarte un día, luego dos, luego una semana. Pero debes luchar por tu tiempo en la palabra como si tu vida dependiera de ello, porque depende de ello. El Salmo 1 dice: pero en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un árbol no puede dar fruto a menos que sus raíces se hundan profundamente en el suelo. Y no puedes dar fruto espiritual a menos que tu vida esté arraigada en la palabra. Cada mañana cuando te despiertas, tu alma tiene hambre. ¿Qué la alimentarás? ¿Te dirigirás primero al ruido del mundo o vendrás a la mesa que el Señor ha preparado y te saciarás con el pan de vida? Cuando la Biblia habla, Dios habla, y sin embargo, ¿cuántos de nosotros vivimos nuestras vidas como si Dios hubiera guardado silencio? Gritamos en oración, pidiendo una palabra, dirección, pero nuestras Biblias permanecen cerradas, acumulando polvo en el estante. La verdad es que Dios no ha guardado silencio. Su voz resuena en cada capítulo y versículo. La pregunta no es si Él está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Hebreos 10:12 nos dice: Dios, que en otras ocasiones y de muchas maneras habló en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios siempre ha sido un Dios que habla desde las primeras palabras de la creación, sea la luz, hasta el último amén, Apocalipsis. Su voz ha estado llamando a la humanidad. A través de los profetas, a través de los apóstoles y ahora a través de la palabra escrita, Él habla. Pero muchos corazones están demasiado llenos del ruido de este mundo para escucharlo. Una vez conocí a un joven que me dijo que no había oído de Dios en años. Estaba agobiado, desanimado, perdido. Le pregunté: ¿has estado en la palabra? Miró hacia abajo y negó con la cabeza. No, simplemente no siento nada cuando la leo. Le dije: hijo, no lees la Biblia para sentir algo. La lees para escuchar algo, para escuchar la voz de Dios. La Biblia no es un libro de emociones, es el aliento vivo de un Dios santo. Y cuando escuchas, realmente escuchas, todo cambia. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres una fe más fuerte? Entonces sintoniza tu oído a su palabra. Baja el volumen del mundo, inclina tu oído a la voz de la verdad. Dios no grita para competir con tus distracciones. Él habla a través de su palabra con claridad, con autoridad, con amor, y su palabra siempre cumple lo que Él envía a hacer. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Cuando abres la Biblia, no solo estás leyendo historias antiguas, estás recibiendo encargos divinos, estás siendo equipado para la batalla, animado para el camino y anclado en la verdad.
La voz de Dios no halaga, no engaña, no confunde, corrige, convence y llama. Te llama al arrepentimiento, te llama al propósito, te llama a la vida. Imagina si tratáramos cada página de las Escrituras como si Dios mismo estuviera sentado en la habitación leyéndola en voz alta. Imagina si acercáramos nuestro tiempo a solas no como un deber, sino como un encuentro santo, porque eso es exactamente lo que es. La Biblia no está distante, es personal. Es la palabra de Dios para ti ahora mismo. Él está hablando a través de ella, llamándote por tu nombre, revelando su corazón. Todo lo que pide es que hagas espacio para escuchar. Y cuando lo hagas, tu vida nunca será la misma. Comenzarás a reconocer su susurro en tu espíritu. Verás sus huellas en tus circunstancias. Caminarás no por suposiciones, sino por guía. Porque una vez que aprendes a escuchar la voz de Dios en su palabra, comenzarás a oírlo en todas partes. Cuando sostienes una Biblia en tus manos, estás sosteniendo la voz del Dios Todopoderoso. No es una carta muerta. No son páginas olvidadas llenas de tinta antigua. Está viva. Respira. Habla. Y sin embargo, en un mundo lleno de ruido constante, podcast, música, televisión, redes sociales, tan pocas personas se quedan lo suficientemente quietas para escuchar la voz del Señor. Gritamos, Dios, háblame. Y Él dice, ya lo he hecho. Pero la pregunta resuena en cada corazón. ¿Estás escuchando? En 2 Timoteo 3:16 la palabra dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Cada palabra, cada oración, cada párrafo de las Escrituras es inspirado por Dios. Es divina en su origen y eterna en su poder. Esta no es la voz de un filósofo, ni los pensamientos de un profeta. Es la voz del Creador de los cielos y de la tierra. Y cuando Él habla, sus palabras moldean reinos, perforan corazones y resucitan a los muertos. Recuerdo haber predicado una vez en una pequeña iglesia en las montañas Apalaches. Un joven estaba sentado en el fondo, con los brazos cruzados, de corazón duro. Pero durante el mensaje leí un versículo simple del Evangelio de Juan. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Ese hombre se incorporó. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Después del servicio, me dijo que sintió como si Dios mismo le estuviera hablando a través de ese versículo. Y tenía razón, porque Dios estaba hablando. La Biblia no es solo información, es revelación. No solo describe quién es Dios, entrega su voz directamente al corazón humano. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso significa que puedes estar en una sala llena de personas, leer un pasaje de las Escrituras y sentir como si Dios te estuviera hablando directa y exclusivamente a ti. Esa es la naturaleza sobrenatural de la palabra de Dios. Encuentra a cada persona donde está, pero demasiado a menudo ahogamos su voz con nuestra ocupada vida. Deslizamos, corremos, nos preocupamos, y todo el tiempo Dios susurra la verdad a través de las páginas de su palabra. Él te está llamando, te está advirtiendo, te está invitando a una mayor intimidad, pero tus oídos deben estar abiertos. Tu corazón debe estar quieto. Tu atención debe estar fija en Él. Hoy en día hay personas que viajarían miles de millas para escuchar a un orador motivacional o asistir a un retiro espiritual, pero no toman 5 minutos para abrir la palabra misma de Dios. Mi amigo, los sermones más grandes jamás predicados, las verdades más profundas jamás reveladas, y las promesas más poderosas jamás dadas ya están escritas, esperando que escuches.
No necesitas una señal especial. No necesitas una voz atronadora desde los cielos. Dios ha hablado. Él sigue hablando. La Biblia es su voz impresa, y cuando te acercas a ella con reverencia, humildad y hambre, tus oídos se abrirán y tu alma comenzará a escuchar el llamado del pastor. Mis queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios no es una reliquia del pasado. No es un libro solo para teólogos. No es un texto sin vida para ser analizado y debatido. Es la misma voz de Dios, viva y activa, lista para hablar a tu corazón, a tu hogar, a tus circunstancias. Ahora mismo hemos recorrido la verdad de que la Biblia es Dios hablando. Hemos visto cómo abre el corazón, cómo alimenta el alma, cómo brilla como una lámpara en la noche más oscura. Hemos aprendido que para oír a Dios claramente, para caminar cerca de Él, debemos leer su palabra a diario, no como una carga, no como un ritual, sino como una línea de vida para nuestras almas. Cada página de las Escrituras revela el carácter de un Dios santo. Cada línea nos señala a Jesucristo. Y cada versículo nos invita a una relación más profunda e íntima con el que nos creó, nos salvó y nos llama por nombre. Pero se necesita más que admiración. Se necesita acción. Se necesita una elección. Una decisión de abrir esa Biblia, no solo una vez a la semana, no solo los domingos, sino cada día. Leerla cuando te apetezca y leerla cuando no tengas ganas. Buscar a Dios cuando el cielo esté azul y cuando lleguen las tormentas. Porque la Biblia no es solo pan para el hambriento, es fortaleza para el débil, dirección para el perdido, consuelo para el quebrantado de corazón y poder para la batalla. Déjame preguntarte hoy, ¿estás escuchando a Dios? ¿Estás sintonizando tus oídos con su verdad? ¿O te estás ahogando en las voces del mundo, preguntándote por qué tu espíritu se siente seco y tu fe distante? Es hora de regresar a la palabra. Es hora de dejar que la Biblia forme tus pensamientos, tus palabras, tus decisiones, tu vida misma. No puedes vivir una vida cristiana victoriosa sin las Escrituras. No puedes crecer en Cristo si tu Biblia permanece cerrada. Este no es el momento para un compromiso tibio. Este es el momento para que el fuego arda en tus huesos, para que hombres y mujeres de Dios se levanten con Biblias en las manos y convicción en los corazones. El mundo está buscando la verdad y nosotros tenemos la verdad en nuestras manos. Pero ¿de qué sirve la verdad si permanece sin abrir, sin leer y sin ser hablada? Toma una decisión hoy, aquí y ahora, no mañana, no cuando la vida se calme, no cuando sea conveniente. Elige abrir la palabra de Dios cada día. Alimenta tu alma, escucha su voz, deja que te convenza, te limpie y te comisione. Y cuando lo hagas, tu corazón cobrará vida, tus ojos verán con claridad, tu caminar con Dios se profundizará y tu vida nunca será la misma. Hoy hay una necesidad desesperada en nuestro mundo, no por más religión, no por más filosofía, no por más poder político, sino por hombres y mujeres llenos del Espíritu del Dios viviente. Estamos viviendo en una era de ruido, distracción y confusión espiritual. Y sin embargo, la voz del Espíritu Santo sigue llamando, sigue convenciendo, sigue guiando. Pero la pregunta es esta: ¿realmente has sido lleno del Espíritu? ¿O solo estás pasando por los movimientos? Muchas personas asisten a la iglesia, cantan los himnos, dicen las oraciones, pero por dentro no hay fuego, no hay poder, no hay gozo. Puedes oír todos los versículos, llevar tu Biblia a todas partes y seguir estando vacío por dentro. Verás, la vida llena del Espíritu no es una experiencia mística reservada para unos pocos elegidos. Es la vida cristiana normal, la vida que Dios tenía planeada para todo creyente.
Y quiero preguntarte ahora, ¿puedes decir con confianza y verdad que el Espíritu de Dios está viviendo en ti, moviéndose a través de ti, hablando a través de ti? Porque si no, entonces este mensaje es para ti. Hay una pregunta que resuena a lo largo de los pasillos del tiempo. Una pregunta que todo creyente debe enfrentar. ¿Qué significa realmente ser lleno del Espíritu de Dios? No solo tocado, no solo conmovido, sino lleno. La Biblia nos dice en Efesios 5, no es una sugerencia, no es una solicitud, es un mandamiento. Y sin embargo, en las iglesias de todo este país vemos una gran vaciedad. Vemos religión sin poder, forma sin fuego, adoración sin asombro. La gente se ha conformado con una vida de mediocridad espiritual cuando Dios los ha llamado a caminar en la plenitud de su espíritu. Verás, la vida llena del Espíritu no es un tesoro escondido, no es un secreto reservado para pastores, evangelistas o misioneros. Es la herencia de todo hijo de Dios. Pero muchos no caminan en ella porque no la entienden. No se les ha enseñado cómo es, lo que cuesta o lo que trae. Y así navegan por la vida sin dirección, sin fuerza, sin victoria. Pero cuando el Espíritu Santo llena a un hombre o a una mujer, todo cambia. El corazón se despierta. La mente se renueva, el alma se enciende. Hay una valentía, un gozo, una santidad que este mundo no puede dar y no puede quitar. Esto no es emocionalismo, no es fanatismo. Es la presencia misma de Dios morando en nosotros y obrando a través de nosotros. Es el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, viviendo ahora en los que creen. Hoy quiero llevarte a través de las 7 marcas de una vida llena del Espíritu. Estas no son normas hechas por el hombre. Estas no son listas religiosas de verificación. Son las evidencias de una vida rendida al Espíritu del Dios viviente. Y mientras miramos cada una, oro para que examines tu corazón, no solo tus hábitos, no solo tu reputación, sino tu corazón. Porque si el Espíritu de Dios verdaderamente habita en ti, se verá, se conocerá y dará fruto. Un corazón puesto en la santidad no es algo que puedas fabricar con buen comportamiento, rutina religiosa o fuerza de voluntad humana. Es la marca de una vida que ha sido tocada por el fuego de Dios. La Biblia nos dice en Pedro 1:16, sed santos, porque yo soy santo. Eso no es una invitación educada, es un mandato divino. Dios no nos está pidiendo que estemos cómodos, nos está llamando a ser consagrados. La vida llena del Espíritu comienza con un corazón que ya no está satisfecho con las cosas de este mundo. El corazón que anhela ser limpio, puro y agradable al Señor. La santidad no es la ausencia de tentación, es la presencia de la rendición. Es decir, Señor, no quiero nada en mi vida que te ofenda. Límpiame, cámbiame, lléname. Y cuando el Espíritu Santo entra en un hombre o una mujer, no viene para hacernos sentir bien, viene para hacernos santos. Él convence, limpia y nos conforma a la imagen de Cristo. Por eso no puedes estar lleno del Espíritu y seguir caminando en la inmundicia del pecado. Los dos no se mezclan. No puedes beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No puedes servir a dos, puedes caminar en luz y bailar con la oscuridad. El Espíritu de Dios exige rendición total. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Piensa en eso. Sin santidad, nadie verá al Señor. Eso debería sacudirnos profundamente. No es suficiente ser moral, no es suficiente ser decente, no es suficiente ser religioso. Dios está llamando a su pueblo a ser santo,
Eso significa apartarse de las cosas que contaminan nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros cuerpos. Significa negarnos a ver lo que el mundo ve, reírnos de lo que el mundo se ríe, vivir como vive el mundo. No estamos llamados a mezclarnos, estamos llamados a destacarnos. Una vez conocí a un joven que vino a una de nuestras cruzadas. Había crecido en la iglesia, conocía todas las canciones, todos los versículos, pero vivía una vida doble. Iglesia el domingo, pecado el lunes. Me dijo: Señor Graham, quiero estar cerca de Dios, pero no quiero renunciar a las cosas que disfruto. Y lo miré con todo el amor de mi corazón y le dije: nunca tendrás la plenitud de Dios hasta que estés dispuesto a dejar todo lo demás. Romanos 12:1 declara: presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que exige la santidad. Un sacrificio vivo, no una religión muerta, sino un altar ardiente donde tus deseos, tu orgullo, tu pecado y tu ser mismo son puestos ante un Dios santo. Y cuando haces eso, el Espíritu Santo no solo te visitará, Él morará en ti, te purificará y te usará para su gloria. El fuego de una fe inquebrantable no se construye en la comodidad de la prosperidad. Se forja en el horno de la prueba, en la presión de las tormentas, en las horas de medianoche, cuando todo lo demás falla y solo Dios permanece. La fe que nunca es probada es una fe en la que no se puede confiar. La vida llena del Espíritu se caracteriza por una fe que no vacila cuando soplan los vientos. Una fe que no se derrumba cuando los cimientos se sacuden. Una fe que permanece firme porque está enraizada no en las circunstancias, sino en Cristo. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe ve más allá del presente, mira más allá de lo visible, cree incluso cuando la respuesta no ha llegado, se mantiene firme cuando otros sueltan. Y cuando el Espíritu Santo llena a un hombre o una mujer, no elimina cada prueba, les da la fuerza para atravesarla con valentía y convicción. Recuerdo a una mujer que vino a una de nuestras reuniones hace muchos años. Acababa de perder a su esposo en un trágico accidente y su hijo adolescente se había apartado de la fe. Tenía todas las razones para rendirse, pero me miró a los ojos con lágrimas corriendo por su rostro y dijo: no entiendo lo que Dios está haciendo, pero todavía confío en Él. Esa es la fe de una fe inquebrantable. No viene de la fuerza humana. Es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, anclando el alma cuando las olas suben. El apóstol Pablo entendió este tipo de fe. Fue náufrago, apedreado, encarcelado, golpeado y dejado por muerto. Sin embargo, declaró en 2 Timoteo 1:12: sé a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo no solo creía en una idea, creía en una persona. Y eso marcó toda la diferencia. No puedes tener la vida llena del Espíritu sin el fuego de la fe. No fe débil, no fe prestada, sino una fe personal, ardiente e inquebrantable que dice: aunque Él me mate, aún así confiaré en Él. Ese tipo de fe no viene de leer algunos versículos o asistir a algunos servicios. Proviene de caminar con Dios a través del valle. Confiar en Él cuando las respuestas no llegan, alabarle cuando el dolor no cesa y permanecer firmes en sus promesas cuando todo a tu alrededor se desmorona. Santiago 1:3 nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios no desperdicia las pruebas. Él las usa para purificar nuestra fe, para despojar de todo lo falso y para encender nuestros corazones con confianza en Él. Y cuando ese fuego se enciende, el mundo lo nota. El que duda ve tu paz. El escéptico ve tu esperanza. El enemigo ve tu resistencia. Y Dios es glorificado.
Esa es la marca de una vida llena del Espíritu. No una fe que evita el fuego, sino una fe que se fortalece en él. El Espíritu no nos da una fe frágil que se desmorona al primer signo de dificultad. Nos da un fuego que no puede apagarse, una confianza que no puede ser sacudida y una seguridad que perdura hasta el final. Caminar en el poder de la obediencia es una de las señales más claras de que una vida ha sido rendida al Espíritu Santo. La obediencia no se trata solo de seguir reglas, se trata de relación. Se trata de decir: Señor, confío más en ti que en mí mismo. Iré donde me envíes, diré lo que me digas y haré lo que me mandes, incluso cuando no entienda. El mundo nos dice que sigamos nuestros corazones, pero el Espíritu de Dios nos dice que sigamos a Cristo. Y el camino de Cristo está marcado por la obediencia. En Juan 14:15, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso no es una sugerencia, no es un leve empujón, es una línea trazada en la arena. No puedes decir que amas a Jesús y caminar en desobediencia a su palabra. El verdadero amor por Dios siempre se expresa a través de una vida de obediencia. El Espíritu Santo no solo susurra consuelo a nuestras almas, nos da la fuerza para obedecer cuando es difícil, para permanecer firmes cuando nos cuesta y para someternos cuando nuestra carne quiere rebelarse. Recuerdo hablar con un joven que acababa de llegar a Cristo. Estaba lleno de entusiasmo, pasión y muchas preguntas, pero había algo con lo que luchaba. Estaba viviendo en una relación que sabía que no honraba a Dios. Me dijo: amo a Jesús, pero no sé si puedo dejar esto. Y le dije: hijo, la marca de una vida llena del Espíritu no es lo que dices con tus labios, sino lo que haces con tu vida. Si Jesús es el Señor, entonces debe ser el Señor de todo. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que a quien os sometéis como siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿Estás sometiéndote al Espíritu o sometiéndote a la carne? No hay punto intermedio. La obediencia a Dios no siempre es fácil, pero siempre es correcta. Te sacará de tu zona de confort, desafiará tu orgullo, puede costarte relaciones, promociones o la aprobación de los hombres, pero cuando obedeces la voz de Dios, caminas en poder, no en poder humano, sino en el poder del Espíritu Santo, quien da valentía, claridad y paz sobrenatural. En Hechos 5:29, cuando Pedro y los otros apóstoles fueron mandados a dejar de predicar en el nombre de Jesús, respondieron con valentía: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el tipo de obediencia que el Espíritu produce. Es audaz, es enfocada, está arraigada en el cielo, no en los aplausos de la multitud. Y cuando caminas en ese tipo de obediencia, Dios lo honra. Él abre puertas que nadie puede cerrar, cierra puertas que nadie puede abrir. Toma tu sí y lo convierte en un testimonio. La obediencia no es esclavitud, es libertad. Rompe las cadenas de la voluntad propia y el orgullo y nos pone en alineación con el corazón de Dios. Es el camino de la bendición, la clave para la autoridad y la evidencia de una vida llena del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo tiene pleno control, la obediencia ya no es una carga, se convierte en un gozo. El desbordamiento del amor divino no es un sentimiento, es una fuerza. No es algo que fabricamos con sonrisas y gestos amables. La evidencia sobrenatural del Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Cuando Dios llena un corazón con su Espíritu, lo llena con su amor. Y ese amor no puede ser contenido. Se derrama, sale, llega a los incómodos y perdona lo imperdonable. Rompe muros, sana viejas heridas y trae luz
a los rincones más oscuros del alma. Romanos 5:5 declara: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso significa que el amor que damos no proviene de nosotros, proviene de Él. Se derrama en nosotros para que fluya a través de nosotros. La vida llena del Espíritu no está marcada por amargura, rencores o indiferencia fría. Está marcada por un amor que desafía la lógica, un amor que atraviesa razas, clases y denominaciones, un amor que no pregunta quién es digno, sino quién está en necesidad. Hace años conocí a un hombre que había sido profundamente herido por alguien en su iglesia. Tenía todas las razones para estar enojado, todas las razones para alejarse. Pero un día, mientras leía las Escrituras, el Espíritu de Dios convenció su corazón. Se dio cuenta de que la misma misericordia que lo salvó ahora lo estaba llamando a extender gracia a otro. Fue hacia ese hombre, lo abrazó y le dijo: te perdono. Lágrimas corrieron por sus rostros. Ese no era amor humano, ese era amor divino que desbordaba desde un corazón lleno del Espíritu. Jesús dijo en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros, no por lo bien que predicamos, no por lo fuerte que cantamos, sino por lo profundamente que amamos. Y el tipo de amor del que Jesús habló no es suave ni sentimental, es fuerte, es sacrificial, es un amor que va la milla extra, que pone la otra mejilla, que da su vida por un amigo e incluso por un enemigo. En Gálatas 5:22 leemos que el primer fruto del Espíritu es el amor, no doctrina, no disciplina, no deber, amor. Porque cuando el Espíritu gobierna tu vida, tu corazón se convierte en su canal. Comienzas a amar a personas que antes ignorabas. Comienzas a perdonar lo que antes parecía imposible. Comienzas a servir no para ser visto, sino porque eres impulsado por algo más grande que tú mismo. Este mundo está muriendo de hambre por amor. No el amor falso que va y viene con la emoción, sino el amor divino que permanece a través de las pruebas, que restaura lo quebrantado, que ve la imagen de Dios en cada alma. Y la única manera de caminar en ese tipo de amor es siendo lleno del Espíritu, porque el amor divino no proviene del hombre, proviene del cielo. Y cuando el cielo llena tu corazón, el amor se convierte en tu lenguaje, tu postura, tu testimonio. La vida llena del Espíritu no es solo una vida de poder, es una vida de amor que no puede evitar desbordarse. Una vida que da fruto eterno, es una vida que cuenta para algo mucho más allá de este mundo. No se mide por cuánto dinero haces, cuántos títulos tienes o cuán famoso se vuelve tu nombre. Se mide por el fruto que permanece después de que tu voz se haya silenciado y tu cuerpo haya vuelto al polvo. Jesús dijo en Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. La vida llena del Espíritu no es pasiva, es productiva. Deja una marca en la eternidad. El fruto no es ruido. El fruto no es un bombo. El fruto no es popularidad. El fruto es la evidencia visible de una vida rendida a la voluntad de Dios. Es el impacto de la justicia en un mundo lleno de pecado. Es el legado de almas alcanzadas, vidas transformadas y corazones dirigidos hacia el cielo. Y comienza no en el púlpito, sino en el lugar secreto donde el Espíritu de Dios trabaja con poder silencioso, modelando tu carácter y plantando semillas de gracia en cada paso que das. En Mateo 7:20, Jesús dijo: así que por sus frutos los conoceréis, no por sus sermones, no por su teología, por sus frutos. ¿Qué estás dejando atrás? ¿Qué quedará cuando tu nombre sea olvidado por los hombres, pero recordado por Dios? El Espíritu no llena una vida para decoración, la llena para multiplicación.
Toma los actos más pequeños de obediencia y los convierte en un testimonio eterno. Toma el testimonio de una madre que ora, la bondad de un siervo fiel, la valentía de un adolescente que defiende la verdad y los usa para dar fruto de maneras que tal vez nunca veamos completamente de este lado del cielo. Pienso en un viejo agricultor que conocí en el Medio Oeste. Nunca estuvo en un escenario. Nunca viajó más de unos pocos kilómetros desde su casa, pero caminaba con Dios, enseñaba en la escuela dominical, oraba con lágrimas, vivió una vida de obediencia silenciosa, y cuando murió, cientos se reunieron no para celebrar su riqueza ni su fama, sino porque sus vidas habían sido tocadas por el Espíritu de Dios que obraba a través de él. Ese hombre dio fruto eterno, no porque fuera grande, sino porque estaba rendido. Gálatas 6:8 nos dice: el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué estás sembrando hoy? ¿Estás plantando semillas de ambición egoísta? ¿O estás plantando el Evangelio en corazones sedientos de verdad? La vida llena del Espíritu no puede permanecer oculta. Produce fruto, amor, paz, paciencia, bondad, fidelidad, y reproduce la vida de Cristo en otros. Puede que nunca seas conocido en los libros de historia, pero puedes ser conocido en el cielo por dar fruto que perdura. El Espíritu de Dios no busca talento, busca vasos vacíos, rendidos, humildes, obedientes, que vayan a donde Él envíe. Hablen lo que Él dé y vivan de tal manera que el cielo se regocije. Esa es la vida que da fruto eterno. No se desvanece, no se pudre, resuena en la eternidad. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido las 7 marcas de una vida llena del Espíritu. Hemos visto la santidad que arde en un corazón rendido a Dios. Hemos sentido el fuego de una fe inquebrantable que se mantiene firme cuando las tormentas rugen. Hemos caminado en el poder de la obediencia que desafía el tirón de este mundo. Hemos probado el desbordamiento del amor divino que alcanza los corazones más duros. Hemos mirado el fruto que permanece por toda la eternidad. Hemos oído la voz de la verdad y hemos vislumbrado el gozo que fluye de una vida anclada en el Espíritu del Dios viviente. Pero ahora la pregunta llega a ti, no a tu vecino, no a tu pastor, no a tu iglesia, a ti. ¿Están estas marcas presentes en tu vida? ¿Estás viviendo una vida apartada por el Espíritu? ¿O simplemente te dejas llevar por una religión vacía? Puedes tener el lenguaje del cristianismo y aún perderte la vida de Cristo. Puedes entrar a una iglesia y nunca caminar en el Espíritu. El mundo no necesita más palabras vacías. Necesita hombres y mujeres que estén encendidos con la presencia de Dios, que lleven la santidad en sus pasos, que caminen por fe y no por vista, que obedezcan cuando duela, que amen cuando cueste, que den fruto que sobreviva a su tiempo. El Espíritu Santo no es una doctrina para debatir, es una persona que debe ser bienvenida, a quien debemos rendirnos, a quien debemos obedecer momento a momento. Y te digo hoy, Él está listo para llenar los corazones de aquellos que se inclinen, que digan, no mi voluntad sino la tuya sea hecha. Está listo para inundar tu alma con poder desde lo alto, no para que te jactes, sino para que sirvas, no para que impresiones, sino para que glorifiques a Cristo con cada respiro de tu ser. El tiempo es corto, la noche está avanzada, la trompeta podría sonar en cualquier momento. ¿Y qué tendrás para mostrar? ¿Te presentarás ante el Señor habiendo vivido para ti mismo? ¿O caerás a sus pies y dirás, Señor, me rendí a tu espíritu y viví para tu gloria? Este es tu momento, esta es tu invitación. Rinde toda tu vida al Espíritu Santo. Deja que te limpie, te llene, te guíe y te convierta en un vaso de honor. El mundo necesita ver cómo es una vida llena del Espíritu. Y Dios te está llamando a ser ese ejemplo. No te conformes con una religión a media. No vivas una vida segura,
y superficial. Da un paso hacia lo profundo. Camina en el fuego. Vive con una fe que no puede ser sacudida, con un amor que no puede ser silenciado, con un fruto que no puede ser destruido. Deja que el Espíritu de Dios tenga todo de ti, y cuando lo haga, tu vida nunca será la misma. La eternidad dará testimonio de que no caminaste según la carne, sino por el Espíritu, que viviste no para ti mismo, sino para la gloria del Cordero. Y eso, amigo mío, es la marca de una vida verdaderamente llena del Espíritu Santo. Hay algunos de ustedes aquí esta noche y muchos escuchando desde lejos que sienten como si las paredes se hubieran cerrado a su alrededor. Oras y lloras. Sirves al Señor con todo tu corazón. Sin embargo, te encuentras caminando solo. Te sientes olvidado, incomprendido, roto en los mismos lugares donde una vez te sentiste llamado. Pero quiero decirte esta noche, hay una razón para el dolor. Hay un propósito en la soledad. Dios no unge a las multitudes. Él unge a los quietos, a los quebrantados, a los elegidos que han pasado por el fuego. El camino de los elegidos no es un camino pavimentado con aplausos, sino un camino estrecho y rugoso marcado por sacrificio, rechazo y lágrimas. Y es en ese desierto, no en el centro de atención, donde Dios forja sus vasos de gloria. Creo que el Espíritu del Señor le está diciendo a alguien esta noche, no estás abandonado, estás siendo formado. Hay un clamor que se levanta de los corazones de muchos creyentes hoy. Un clamor silencioso que dice, ¿por qué me siento tan solo? ¿Por qué parece que cuanto más sigo a Dios, más dolor en todo el mundo? Hombres y mujeres que han sido llamados por Dios están luchando con una profunda sensación de aislamiento, rechazo y quebrantamiento. Estas no son personas que se han apartado de la justicia. No, son personas que han dado sus vidas para servir al Señor. Le aman, le obedecen y sin embargo se encuentran caminando un camino de lágrimas, alejados de lo que alguna vez les pareció familiar, incomprendidos incluso por los más cercanos a ellos. Leemos sobre estas personas en las Escrituras. Hombres como Moisés que vagaron por el desierto. Mujeres como Ana que derramaron su dolor ante el Señor. Profetas como Elías que estuvieron solos en la cima de la montaña y clamaron en desesperación. Y sin embargo, estos fueron los mismos que Dios eligió para llevar su mensaje. Estos fueron los que Dios confió con su fuego. Hay algo misterioso y santo en la forma en que Dios usa el dolor para preparar a su pueblo. La soledad de los elegidos no es un castigo, es un proceso. Es el horno oculto donde Dios da forma a las almas para la eternidad. Verás, cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, no solo les da un título, los lleva a través de un viaje. Les quita el orgullo, la comodidad, los aplausos de los hombres. Les enseña a apoyarse en Él y solo en Él. Y esa ruptura, esa soledad, esa trituración, no es el final, es el comienzo de algo eterno. Esta noche vamos a abrir la palabra de Dios y profundizar en este misterio. Vamos a ver por qué los elegidos a menudo son los que caminan solos. ¿Por qué aquellos con el llamado más grande suelen llevar las heridas más profundas? Y cómo en ese lugar de quebrantamiento Dios hace su mayor obra. Antes de que Dios eleve a un hombre o a una mujer a un lugar de influencia para su reino, a menudo los lleva a un desierto. No un desierto de castigo, sino de preparación. Un lugar donde el alma es despojada de todo apoyo terrenal, donde no se escucha el aplauso de los hombres y donde la voz de Dios se convierte en la única voz que importa. El desierto no es el final de tu llamado, es el comienzo de tu verdadera unción. Miremos a Moisés. Fue criado en el palacio del faraón, educado en las mejores formas de Egipto, rodeado de poder y privilegio. Pero cuando Dios estuvo listo para usarlo, no lo mandó de regreso al palacio.
lo llevó al desierto. Durante 40 años, Moisés cuidó ovejas en una tierra estéril. Fue un pastor en la oscuridad antes de convertirse en un libertador ante los reyes. Fue en la soledad del desierto donde Dios se le apareció en una zarza ardiente y le dijo: ven ahora, por tanto, y te enviaré a Faraón. Éxodo. Moisés tuvo que ser vaciado de Egipto antes de poder llevar el fuego de Dios. Incluso nuestro Señor Jesús, después de ser bautizado y declarado el Hijo amado de Dios, fue llevado por el Espíritu no al templo, no a las multitudes, sino al desierto. Allí ayunó durante 40 días y noches y allí fue probado. La Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo, antes de que comenzara su ministerio público, antes de los milagros, antes de las multitudes, Jesús soportó el silencio y la lucha del desierto. Si el Hijo de Dios no fue exento, ¿por qué lo seríamos nosotros? El desierto puede sentirse como un lugar de abandono, pero en verdad es el lugar del encuentro divino. Es donde el ruido del mundo se apaga y el susurro de Dios se hace más fuerte. Es donde el carácter se refina y el orgullo se quebranta. Es donde los hombres dejan de construir plataformas y comienzan a construir altares. Tal vez te sientas escondido hoy, olvidado por las personas, ignorado por las oportunidades. Pero Dios te ve. El Dios que te llamó no ha cambiado de opinión. David fue ungido rey cuando era un joven. Sin embargo, no caminó directamente hacia el trono. Corrió por su vida, vivió en cuevas y clamó en la oscuridad. Y a pesar de todo eso, escribió: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23. Oh, porque ese desierto lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios. Si te encuentras en un lugar seco y solitario, no lo desprecie, no huyas de él. Dios está haciendo algo eterno en tu alma. Te está preparando para una gloria que no proviene de los hombres, sino solo de Él. Te está preparando para algo que aún no puedes ver, y cuando te saque, no saldrás vacío, saldrás llevando fuego. Hay temporadas en la vida del creyente cuando los cielos parecen de bronce. Clamas a Dios, pero no hay respuesta. Oras en la noche, pero todo lo que escuchas es silencio. Buscas dirección, pero el camino por delante sigue siendo incierto. Estos son los momentos que ponen a prueba el alma. Estas son las horas cuando incluso los elegidos comienzan a preguntarse: ¿me ha olvidado Dios? Pero quiero decirte, Él no te ha olvidado. El silencio del cielo no significa la ausencia de Dios. Puede que Él esté callado, pero nunca está lejos. Puede que esté escondido, pero nunca está ausente. Job conoció ese silencio. Era un hombre justo, recto y fiel. Y sin embargo, en una tormenta repentina, perdió a sus hijos, su salud y su sustento. Sus amigos lo acusaron y sus oraciones parecían no ser respondidas. Y sin embargo, en la profundidad de su dolor clamó: he aquí, yo voy hacia adelante, pero no está allí, y hacia atrás, pero no lo percibo. Pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como oro. Job 23, 8, 10. Job no podía ver a Dios, pero Dios veía, y esa es la esperanza para cada corazón roto esta noche. Dios conoce tu camino, incluso cuando tú no lo conoces. El silencio del cielo no es una negación de su amor. A veces Dios está trabajando en el silencio con más poder que en el gritar. La Biblia nos dice que después de que Elías llamó al fuego del cielo y corrió con la fuerza del Señor, huyó por miedo y se escondió en una cueva. Estaba exhausto, solo y listo para rendirse. Pero Dios lo encontró no en el terremoto, no en el viento, no en el fuego, sino en una voz suave y apacible. Y después del fuego, una voz suave y apacible.
y cuando Elías la oyó, cubrió su rostro con su manto. 1 Reyes 19, 12, 13. Dios estaba cerca, aunque Elías no lo sintiera, pero la forma en que se presentaba a menudo era diferente a lo que Elías esperaba. Muchos de ustedes pueden estar caminando por una cueva así ahora mismo. Han orado, han ayunado, han hecho todo lo que saben hacer, y aún así los cielos permanecen en silencio. Pero escuchen con atención. El silencio puede ser el aula de Dios, puede ser el mismo lugar donde Él está formando tu fe y anclando tu alma en algo más profundo que los sentimientos. La fe no se construye con cuán fuerte suena el cielo, sino con la verdad de que Dios nunca deja ni abandona a sus hijos, porque caminamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5, 7. Corrie ten Boom dijo, una vez, cuando el tren pasa por un túnel y se oscurece, no tiras tu boleto y te lanzas fuera. Te quedas quieto y confías en el ingeniero. Puede que estés en el túnel, pero Dios sigue al mando. Confía en Él. Incluso cuando Él esté en silencio, Él está cerca. Incluso cuando no puedas oírlo, Él te está sosteniendo. Y aun cuando no puedas trazar su mano, puedes confiar en su corazón. Él no ha terminado contigo todavía. Hay una obra sagrada que Dios realiza en la vida de sus elegidos que no puede ser apresurada, ni evitada, ni reemplazada. Es la trituración, es la descomposición del orgullo, la desmantelación de la autosuficiencia y la presión interna profunda que produce un vaso adecuado para el uso divino. No es castigo, es preparación. Así como la oliva debe ser triturada para liberar el aceite y el grano debe ser molido para hacer pan, así también el Hijo de Dios debe pasar por temporadas de intensa presión para que la unción pueda fluir. La Biblia dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4, 7. Dios coloca su poder, su presencia, su gloria, no en los fuertes, sino en los quebrantados, no en los pulidos, sino en los rendidos. No compartirá su gloria con la carne. Así que antes de llenar el vaso, debe vaciarlo. Antes de usarlo, debe remodelarlo. Esa remodelación a menudo viene a través del dolor, la pérdida, la decepción, la trituración. José recibió sueños de grandeza, sueños de liderazgo, sueños del cielo. Pero antes de que se sentara en el trono de Egipto, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado y arrojado a la prisión. Cada sueño parecía destrozado, cada promesa se sentía distante, pero lo que José no vio en las mazmorras fue que Dios estaba moldeando al soñador para convertirlo en un libertador. Más tarde, cuando se encontró frente a esos mismos hermanos que lo habían traicionado, no habló palabras de venganza, sino palabras de redención. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien. Génesis 50. Pablo, el apóstol que sacudió al mundo con el evangelio, no era ajeno a esta trituración. Fue golpeado, naufragado, encarcelado, perseguido como un criminal. Y aún así escribió, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 2 Corintios 4, 8, 9. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que la trituración no era el fin, era el proceso a través del cual la vida de Cristo se revelaría en él. Puede que te sientas presionado más allá de lo que puedes soportar, herido más allá de las palabras. Puede que mires los pedazos rotos de tu vida y te preguntes qué bien puede salir del dolor. Pero te digo esta noche, Dios no desperdicia el sufrimiento.
Las mismas cosas que te rompieron son las que Él usará para edificar a otro. El dolor que quebrantó tu corazón será el aceite que sanará la herida de alguien más. El fuego que soportaste iluminará el camino de otro. Pero debes permanecer sobre el altar. Debes permanecer en sus manos. Deja que Él haga la obra profunda. Deja que Él prepare el vaso, porque cuando Él termine, lo que fluya de tu vida no será tu fuerza, será su gloria. Hay un silencio que llega más profundo que la ausencia de sonido. Es el silencio de la oración no respondida. El silencio de largas noches pasadas llorando. El silencio cuando el cielo mismo parece cerrar sus puertas. Y sin embargo, ese silencio, tan doloroso como pueda ser, no es prueba de que Dios te haya dejado. No, queridos amigos, ese silencio es a menudo la misma prueba de que Dios está cerca y haciendo algo eterno dentro de tu alma. El silencio de Dios no significa la ausencia de Dios, pero puede ser el mismo suelo en el que tu fe comienza a crecer. En los Salmos escuchamos el grito crudo del corazón de David. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás? Para siempre. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. Esta es la voz de un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, él se sentía olvidado. Incluso los elegidos a veces se sienten abandonados. Incluso los ungidos pueden pasar por temporadas en las que los cielos están en silencio. Pero observa que David nunca dejó de llamar, nunca dejó de buscar a Dios, porque algo profundo dentro de él sabía lo que muchos de nosotros necesitamos recordar. El silencio de Dios no es la ausencia de Dios. Él está más cerca de lo que pensamos. En el Evangelio de Juan leemos la historia de Lázaro. María y Marta enviaron mensaje a Jesús diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Juan 11:3. Pero Jesús no se apresuró a ir con ellos. Esperó, se retrasó, y en ese retraso Lázaro murió. La esperanza se desvaneció. El silencio se sintió como una respuesta cruel. Pero Jesús sabía algo que ellos no sabían. No los estaba ignorando. Estaba preparando un milagro que sacudiría la tumba. Estaba escribiendo una historia que revelaría su gloria. A veces Dios espera para que cuando Él se mueva, el mundo sepa que fue su mano la que lo hizo. El profeta Isaías nos da una promesa preciosa en medio del silencio. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31. Será como las águilas, elevarán sus alas. Isaías 40:31. Esperar no es debilidad, es adoración. Esperar no es castigo, es preparación. Y en ese silencio, en ese lugar quieto, música, Dios está fortaleciendo tu espíritu, refinando tu fe y alineando tu vida con su perfecto tiempo. Piensa en la noche en que Jesús fue arrestado. Los discípulos se dispersaron. Pedro negó. Y durante 3 días el cielo estuvo en silencio. Pero al tercer día aquella piedra se removió. El silencio se rompió con el poder de la resurrección. Lo que parecía derrota era solo una puerta a la victoria. Y lo que puede parecer el silencio de Dios en tu vida podría ser la preparación para algo mucho mayor de lo que imaginas. He conocido a muchas personas que han pasado por un dolor profundo. Padres que enterraron a sus hijos. Pastores que trabajaron en la oscuridad. Creyentes que sostuvieron promesas que tardaron décadas en cumplirse. Y aún así te dirán que en las noches más oscuras, cuando Dios parecía estar más lejos, luego descubrieron que Él los estaba llevando. Ese es el misterio del silencio. Dios no grita para probar que está cerca. A veces susurra y a veces simplemente te sostiene mientras esperas. La unción de Dios no es una corona puesta suavemente sobre la cabeza. Es un fuego que cae del cielo. No es una medalla de honor entregada a los calificados. Es una llama refinadora
que purifica el alma y pone en llamas una vida para la gloria de Dios. Los ungidos no están marcados por la comodidad, sino por el fuego. No son formados en el confort, sino en la consagración. Y antes de ser enviados, son puestos en fuego por la presencia del Espíritu Santo. Juan el Bautista declaró de Jesús: Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mateo 3:11. Ese fuego no es solo un símbolo, es una realidad. Consume el pecado, enciende la pasión, quema todo lo que no es de Dios. Y aquellos que son elegidos, aquellos que son llamados, aquellos que llevan el peso de la asignación celestial sobre sus hombros, están marcados por este fuego. Es el fuego de la rendición, el fuego del sacrificio y el fuego de la separación del mundo. Piensa en el profeta Isaías. Cuando estuvo frente al trono de Dios, no se jactó de su justicia. Exclamó: ¡ay de mí, que soy un hombre muerto! Isaías 6:5. Luego uno de los serafines voló hacia él, teniendo en su mano un carbón encendido del altar, y tocó sus labios. Solo entonces Isaías estuvo listo para decir: aquí estoy, envíame. El fuego lo marcó, el fuego lo limpió, el fuego lo preparó para llevar el mensaje del Señor. Sin ese carbón del altar, Isaías habría permanecido solo como otra voz, pero con él se convirtió en un profeta para las naciones. En Hechos 2, los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, no predicando, no realizando, sino esperando. Y de repente el fuego descendió y aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos. Hechos 2. Y con ese fuego, hombres comunes se convirtieron en valientes testigos. Con ese fuego, los pescadores se convirtieron en apóstoles. Ese fuego no hizo la vida más fácil, los hizo imparables. Fueron golpeados, encarcelados, perseguidos e incluso martirizados. Pero el fuego del Espíritu Santo ardió más que cualquier miedo. A lo largo de la historia, hombres y mujeres que cambiaron el mundo por Cristo fueron aquellos que primero fueron encendidos por Él. No eran los más educados, los más dotados, ni los más celebrados. Fueron los más rendidos. Charles Finney, un abogado convertido en avivador, dijo una vez que sintió tan poderosamente el fuego de Dios en la oración que lloró de gozo durante horas, incapaz de contener el amor que abrumaba su alma. Ese fuego lanzó un movimiento de arrepentimiento en las ciudades. La unción siempre viene con fuego, y el fuego siempre deja una marca. Si Dios te ha llamado, no busques el escenario, busca el altar. No persigas plataformas, persigue su presencia. Porque cuando el fuego de Dios toque tu vida, no necesitarás anunciarlo, no necesitarás promoverte. El fuego hablará por sí mismo. Será evidente en tus palabras, en tu caminar y en tu testimonio. La unción que no cuesta nada, no logra nada, pero el fuego que marca a los ungidos prenderá fuego al mundo. Hemos caminado por el desierto y sentido el aguijón del silencio. Hemos estado en la trituración y clamado en el fuego. Y a través de todo eso hemos visto un hilo divino que corre a través de las vidas de los elegidos. El hilo de la presencia de Dios, su propósito y su amor inquebrantable. Verás, ser elegido no se trata de reconocimiento. No se trata de ser elevado ante los hombres. Se trata de ser apartado por Dios para algo mucho más grande de lo que este mundo puede ofrecer. Pero ese llamado viene con un precio. Es el camino de la soledad, el viaje del quebrantamiento, la prueba por el fuego. Y sin embargo, en cada sombra, en cada silencio, en cada noche empapada de lágrimas, Dios está cerca. Él no llama a los orgullosos, no elige a los autosuficientes. Él llama a aquellos que no tienen nada más que a Él.
unge a los cansados, fortalece a los débiles, rompe el vaso para que su gloria pueda ser derramada sin mezcla. Y si hoy estás caminando por el valle, si te sientes olvidado, abandonado o quebrantado más allá de lo reconocible, déjame decirte, Dios no te ha dejado. Él está formando algo eterno dentro de ti. Lo que pensabas que era un entierro puede ser la siembra de algo poderoso. Lo que parece el final puede ser el comienzo del propósito para el cual naciste. Recuerda a José en la cisterna, recuerda a Moisés en el desierto, recuerda a Elías bajo el árbol de retama, recuerda a Jesús en Getsemaní. Cada uno elegido, cada uno quebrantado, pero de su dolor surgieron los propósitos de Dios. El desierto los preparó, el silencio los maduró, la trituración los refinó y el fuego los ungió. El mismo Dios que caminó con ellos camina contigo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ti. Ahora no es el momento de huir. Ahora no es el momento de esconderse. Ahora es el momento de rendirse, de arrodillarse nuevamente, de decir, Señor, aunque camine solo, te seguiré. Aunque esté quebrantado, confiaré en ti. Aunque arda, que sea para tu gloria. Porque al final, los elegidos no son recordados por el dolor que soportaron. Son recordados por el fuego que llevaron. El mundo puede que nunca entienda tu aislamiento. Puede que nunca vea tus batallas. Pero el cielo sí lo ve. Y el cielo está observando a aquellos que dirán sí al llamado, sin importar el costo. Así que levántate, hijo de Dios, seca tus lágrimas, levanta tus ojos. La trituración no es tu fin, el fuego no te consumirá, te refinará. No eres olvidado, no eres abandonado, eres elegido. Que esa verdad arda en tus huesos y brille a través de tu vida. El mundo está esperando lo que Dios está construyendo en ti y el cielo está listo para derramar su espíritu sobre aquellos que están dispuestos a caminar el camino de los quebrantados y los llamados.